Saludos, compañeros del aprendizaje. Esta es la cuarta clase que vamos a tener. En ella vamos a tocar la segunda parte del enfoque cognitivo del aprendizaje. Quizás aquí vamos a ver pocas láminas, pero aquí el material es denso. Eh, Como ya vimos en la clase pasada, bueno, estuvimos conversando acerca del enfoque cognitivista del aprendizaje y estuvimos hablando de Jean Piaget con su teoría genética, psicogenética, y de Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Como le estaba comentando en la clase pasada, eh, Ausubel junto con Jerome Brunner, que es el que vamos a ver hoy, son considerados neopiagetanos. Ellos son considerados los mayores exponentes de la teoría de Piaget, que están enmarcadas dentro de este enfoque cognitivista, pero también de la teoría histórico-social cognitivista, y luego, como les estaba comentando, eh, son ellos o son ellos uno de los partícipes de el desarrollo del constructivismo, que es otro enfoque eh, que vamos a desarrollar más adelante. Eh, para dar inicio entonces a lo que estamos hablando de hoy, Jerome Brunner es un psicólogo que desarrolla que el aprendizaje se da por descubrimiento. Él va un poco más allá de lo que dice los cognitivistas y que dice que el aprendizaje se da porque tenemos una predisposición, sí, hay una estructura mental, sí, que está disponible para el desarrollo del aprendizaje. De hecho, él en esa estructura mental introduce tres etapas más que la vamos a hablar ahorita y que están aquí presentes en este diagrama que nosotros tenemos aquí en esta lámina. Pero básicamente, bueno, como le dije, él va un poco más allá porque habla de que sí, el aprendizaje se da por un proceso de construcción en esa estructura mental, pero él dice que la presencia de los estímulos sociales es muy importante. De hecho, entonces el aprendizaje que sí se da a través de un sistema inductivo, deductivo, en el cual el docente hace la inducción de preguntas y repreguntas que ya lo hemos venido tocando, pero la hace para que el estudiante pueda hacer una deducción y pueda llegar de manera heurística la resolución de alguna de estos conflictos, o lo que es más fácil decir, a que descubra por sí mismo la respuesta a esta pregunta que se le plantea al docente. Básicamente el aprendizaje por descubrimiento entonces es un método en el cual el docente, como les estaba comentando, coloca preguntas, argumentos, hipótesis que el estudiante, para que el estudiante pueda descubrirlas por sí mismo, gracias a su curiosidad, a la interacción no solamente con el medio, como es lo que estábamos comentando, sino también a la interacción con otros individuos, con sus otros individuos, con sus otros compañeros. Y esto es lo que estamos hablando que sirve después de base para el enfoque constructivista del aprendizaje. Fíjense aquí lo que vemos aquí en la lámina vemos que en el aprendizaje por descubrimiento es sumamente importante el descubrimiento, la curiosidad, porque en este aprendizaje por descubrimiento se dice que lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, nosotros no aprendemos todo de una forma final, sino que este aprendizaje debe ser construido y reconstruido por el estudiante para poder ser incorporado a esa estructura mental, estructura cognitiva, que es lo que estuvimos conversando en la clase pasada. De tal manera que, como dice aquí la lámina, el descubrimiento es sumamente importante porque el descubrimiento favorece el desarrollo mental, ya que no hay nada más personal que lo que puede ser descubierto por uno mismo. No hay nada más significativo que lo que puede ser descubierto por uno mismo. Por eso aquí el aprendizaje es para
Jeroen Brunner, que es el que presenta teorías, el aprendizaje es sumamente activo porque es producto de los propios esfuerzos del estudiante. Recuerda que en la clase pasada también entonces estuvimos comentando que básicamente las fortalezas de estas teorías también en algún momento se convierten en sus debilidades. Y es porque más adelante también vamos a ver que si el estudiante no muestra motivación, que si el estudiante muestra poca motivación, entonces se supone que al haber poca motivación y hay poco seguimiento y poca actividad de parte del docente y el estudiante, bueno, se produce poco proceso de aprendizaje. Fíjense entonces, volvemos con el tema del descubrimiento. Decimos, Brunner habla que el descubrimiento consiste en reorganizar o transformar la experiencia de manera que se pueda ver más allá. De tal manera que la experiencia debe presentarse de manera de un método inductivo o hipotético y heurístico antes de que de una manera expositiva. Se pretende que el estudiante tenga conocimientos entonces por sí mismo, guiado obviamente por el profesor, pero que las experiencias sean a partir del descubrimiento que él realice. En este tipo de aprendizaje, el descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos y formulados y formular reglas a conceptos y principios de generales. Como le estaba comentando, entonces, Brunner introduce tres nuevas etapas dentro de esta estructura cognitiva. Él la llama el modo en activo, que es esa etapa del individuo en el cual el aprendizaje se da. Entonces, como estuvimos hablando, que piensan los cognitivistas a través de los sentidos, a través de la interacción del individuo con otros elementos. Por eso, de aquí la necesidad de tocar, de ver, por ejemplo, cuando vamos a conocer un objeto, cuando vamos a conocer un elemento, cuando vamos a conocer una fruta, cuando vemos por primera vez algo, inmediatamente sentimos la necesidad de tocar. Entonces, de tocar, de verlo, de que la información entre por los sentidos, ¿no? Eso él lo llama el modo en activo, el sistema en activo. Como le estoy diciendo, introduce tres nuevos sistemas, elementos o modos dentro de la estructura cognitiva. El modo en activo, donde la representación del mundo se realiza a través de la acción, de la respuesta motriz, de, como vemos aquí, entonces, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que Piaget divide el desarrollo por etapas, ¿no? Y la primera etapa es la ascensión motriz, en donde el niño aprende, pues se encuentra el niño de 0 a 2 años y el aprendizaje se da a través de los sentidos, de lo que el niño puede hacer en los objetos. Luego tenemos el modo icónico, el sistema icónico, obviamente en donde se realiza el aprendizaje a partir de la acción y mediante el desarrollo de imágenes que representan la secuencia de actos implicados en una determinada habilidad. Esto no significa otra cosa que para el ser humano es imposible conocer un objeto, aprender algo si primero no lo imagina, si primero no lo vuelve una figura, si primero no lo vuelve una imagen. Si nosotros estamos hablando de un elefante, lo primero que nosotros hacemos es que nos llega a la mente la imagen del elefante. Si es de cualquier objeto. Yo digo aquí pelota y lo primero que ustedes hacen es hacer una representación mental del objeto al cual nos estamos refiriendo. Eso es lo que eh, Brunner habla del sistema icónico, ¿no? Nosotros básicamente funcionamos luego de que el aprendizaje entra por los sentidos, porque lo que tocamos vemos, entonces hacemos una representación mental. Y luego esa representación mental va a tener un significado, ¿no? Que es lo que hablamos del modo simbólico, que surge cuando se internaliza esa imagen y se le da lenguaje, se le incorpora el lenguaje como un instrumento de la cognición. Entonces, como vemos aquí en este diagrama, bueno, porque lo que le está diciendo, ¿no? Esta imagen, entonces, no solamente es una imagen, sino que ahora representa un símbolo. De tal manera que, por ejemplo, cuando estamos los niños eh, aprendiendo, por ejemplo, los números, primero entonces tenemos la imagen,
la imagen icónica que sería, por ejemplo, dos pelotas y luego el símbolo que sería el número dos, ¿no? Eh, este, eh, Como vemos aquí, el aprendizaje por descubrimiento se produce, en el aprendizaje por descubrimiento se produce, dice Brunner, que es un método de inducción en donde el docente tiene vital importancia y vital presencia, introduce una serie de argumentos, una serie de preguntas a través de la inducción y que es el estudiante quien debe deducirlo, pero para poder llegar al estudiante a esa deducción debe atravesar estos tres etapas, estos tres niveles de pensamiento. Esta inducción que el docente debe hacer o que el adulto debe hacer, Brunner la llama como andamiaje. Apréndanse eso, no lo tenemos aquí en la lámina, que como ven es bastante densa la información, pero ese proceso de inducción y pues esa pregunta de examen, ese proceso de inducción en el cual el docente participa, lo denomina andamiaje. Y andamiaje no es más que esa serie de ayudas que el docente va colocando, esa serie de pistas que el docente va colocando en el camino para que se pueda hacer esta estructura mental y pueda darse la producción de esta respuesta o el descubrimiento de esa respuesta. Eh, Imagínenselo como un andamio en donde nos vamos a montar para poder para poder ir subiendo escalones y llegar a una altura determinada. Luego, ese andamio lo va colocando el docente con esa serie de preguntas, esa serie de preguntas calculadas que él sabe que vamos a hacer. Y luego de que esas preguntas han sido superadas, entonces esa ayuda puede quitarse porque ya hemos alcanzado distintos niveles, hemos ido subiendo en esos niveles. Por eso lo llama andamiaje. Apréndanse, mantengan eso en cuenta. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Qué pasó aquí? Ok, en la siguiente lámina vamos a hablar de la teoría sociocultural, la teoría sociocultural. Como le estaba comentando, entonces vemos que Auswell y Brunner vienen a ser como ese punto intermedio que facilitan pasar de un aprendizaje básicamente en donde no se necesita la otra persona, de un aprendizaje que se da porque tenemos una estructura mental, a un aprendizaje en donde la participación social es sumamente importante. Por eso esta teoría se llama teoría sociocultural, histórico-sociocultural. Su máximo exponente es Vygotsky y acuérdense que estuvimos hablando en clase pasada que Vygotsky, esta teoría parte de un paradigma histórico, social, cultural distinto, nace en Rusia, que tienen una estructura histórica, política distinta, una forma de pensar distinta, en donde lo social es sumamente importante. Por eso, básicamente, esta teoría del aprendizaje nace de esa corriente de pensamiento y por eso luego se convierte en un enfoque que vamos a estudiar, un enfoque distinto, donde básicamente, como les dije, Auswell, Brunner y muchos otros ayudan a divulgarlo. La teoría histórico-social es la que dice que el individuo, aunque es importante, no es la única variable en el proceso de aprendizaje, sino que su historia personal, su clase social, consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral del proceso de aprendizaje. Son factores que intervienen dentro del proceso de aprendizaje. La función principal del constructivismo social es construir el conocimiento entre los participantes en la tarea académica. Fíjense que esta lámina ya la hemos visto en otras oportunidades y aunque forma parte de el, el- el enfoque constructivista que vamos a ver más adelante, bueno, eh,
está aquí porque nace con la teoría histórico-social de Vygotsky. En la teoría histórico-social de Vygotsky, en el constructivismo, vemos que entonces la metáfora básica entonces es el escenario. El proceso educativo se da porque hay un escenario propicio en donde influye el medio ambiente social, los individuos que acompañan ese proceso educativo. En este escenario donde se realizan las interacciones entre personas, el grupo de las personas y con el medio ambiente que rodea al estudiante. Aquí el currículo es abierto, es flexible, porque obviamente el currículo no depende, no solamente depende de la escuela, sino de la interacción de la comunidad, de los padres, de los otros grupos, de los otros individuos. Entonces, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede hacer procesos de construcción y reconstrucción dentro del currículo o del pensum de estudio del estudiante, dentro del perfil de lo que se espera para el estudiante. Obviamente aquí los objetivos, como vemos aquí, se plantean por capacidades y por valores utilizables en la vida cotidiana. Este aprendizaje va sobre la base de la aplicación de lo que vemos, de lo que aprendemos en el contexto social. Y los métodos son medios para desarrollar las capacidades y los valores de este aprendizaje que se retiene. Por supuesto, entonces la evaluación es planteada desde una perspectiva casi exclusivamente cualitativa, formativa, centrada en los procesos de aprendizaje y enseñanza, más que en los resultados. En la teoría sociocultural, en el enfoque después constructivista, el profesor es un mediador de los procesos de aprendizaje, es un mediador de la cultura social. El profesor no es ese dador de clases, sino es ese interlocutor entre los individuos que integran la estructura educativa. Es el que gestiona el aula, potencializando las interacciones, creando expectativas, generando un clima de confianza y un clima de integración. Aquí el alumno posee un potencial de aprendizaje que debe ser desarrollado a través de la mediación adecuada. Este es un término que es muy importante dentro de la teoría sociocultural, histórico-sociocultural, es el mediador, mediador consciente, ¿no? Porque bueno, como dijimos, estos compañeros, estos individuos, estos alumnos o los alumnos se convierten en mediadores del proceso de aprendizaje. La enseñanza aquí está orientada al desarrollo de las capacidades y valores que para preparar a la persona, como le dije, para la sociedad, para la vida. Y la motivación aquí se espera que sea entonces interna del individuo, pero que está estimulada por la interacción del individuo con los grupos. Aquí es sumamente importante la participación de los grupos. Vamos a ver si ahora sí pasa la lámina. Muy bien. Como ven, entonces la teoría histórico-sociocultural está planteada por Lev Seminovich Vygotsky. Como estuvimos comentando anteriormente, nace en Rusia y su teoría está muy marcada por esta influencia, este paradigma histórico-social que todavía vemos nosotros en estos países, ¿no? Básicamente, la teoría que Lev Vygotsky presenta es una teoría de la mediación consciente en el cual la llama zona de desarrollo. Existe un elemento que se llama zona de desarrollo próximo distal. ¿Qué significa la zona de desarrollo próximo distal? Si vemos como este diagrama, de repente este diagrama no es la mejor forma de que él habla de que se produce el aprendizaje, pero sí nos ayuda, ¿no? Existe una zona de desarrollo próximo, esta zona que está aquí, este punto de partida en donde se encuentra el individuo, es su zona inicial, ¿no? Y ese tránsito que esta zona donde se encuentra el individuo está estimulada por otro compañero, por otro individuo, ¿no? El tránsito que hace este estudiante para llegar de este punto de partida donde él está
hasta el punto de partida donde se encuentran los compañeros, es lo que se llama la zona de desarrollo próximo distal. Como ven aquí, el estudiante está aquí en su zona de confort, en lo que puede hacer, en lo que sabe hacer, y con la interacción con los otros compañeros logra alcanzar esta zona que era lo que no podía hacer, que es la zona distante, es la zona que va a alcanzar. Este tránsito que hay entre lo que él puede hacer y lo que ahora logra hacer, es el aprendizaje que se produce. Es lo que se llama entonces para Vygotsky, o lo que introduce Vygotsky dentro del aprendizaje, la zona de desarrollo próximo distal, que es otro punto que también puede ser que es un tema siempre de preguntas, que es un tema siempre de pregunta de examen, ¿no? Explicar qué es la zona de desarrollo próximo digital. La zona de desarrollo próximo digital, entonces, es el tránsito que recorre el individuo desde su zona inicial hasta la zona en donde alcanza aprendizaje. Y fíjense aquí que entonces aquí en los términos se introduce lo que le estaba comentando del mediador consciente. ¿Quién es el mediador consciente? Es su compañero. Ese compañero él lo llama par experto. El par experto porque son iguales, es su compañero, es su otra pareja. Y experto porque este compañero le va a ayudar a aprender eso que todavía él no sabe. Entonces, entre los compañeros de clase en el enfoque constructivista se llaman pares expertos, pares en el aprendizaje. El profesor es entonces el facilitador de ese proceso de aprendizaje y los compañeros de clase serían entonces pares. Imaginémonos un niño que por primera vez o que está en el preescolar y que no se sabe amarrar los zapatos, que no se ha aprendido a amarrar la agujeta, las trenzas. Y hay otros niños que se sabe amarrar las trenzas. La intervención, lo que dice esta teoría histórico-sociocultural es que la convivencia, la interacción de este niño que no se sabe amarrar las trenzas con la interacción de este niño que se sabe amarrar las trenzas va a llevar que a través de la estimulación social, este niño y a través de la aprendizaje de este par experto, este niño transite la línea entre la zona inicial de desarrollo inicial, el aprendizaje, llegando hasta la zona del próximo distal de aprendizaje, o la línea de lo que puede hacer a lo que va a lograr hacer. Fíjense, aquí hay un diagrama, vamos a ver este diagrama, en donde ven que está subrayado en azul, obviamente está tomado de un libro, pero resalta los elementos importantes del pensamiento histórico sociocultural, ¿no? Él, él estudia el cómo se aprende dentro de un contexto social, cultural, en donde se le da vital importancia a la preocupación por la interacción con guías, con los pares expertos. Así es como el estudiante reconstruye el conocimiento con otros individuos. Aquí el potencial de aprendizaje que se posee desarrollar se da a través de la interacción con otros pares expertos, lo que le estaba comentando. Eh, la, la interacción produce la creación de objetivos que son conceptuales cuando en educación, y eso lo vieron ustedes en el módulo pasado, nuestros objetivos van sobre la base, son objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Un contenido conceptual, entonces cuando obviamente hay la necesidad en el objetivo de la parte de la formación del concepto, como les estoy diciendo, el objetivo va desarrollado sobre la base de tres elementos y uno de esos elementos es la conformación del concepto. Con el otro el objetivo tiene también entonces su parte procedimental, que es el procedimiento, cómo se hace, cómo lo debo hacer, cómo lo puedo llevar a la práctica. Y luego el elemento actitudinal, que es para qué me va a servir, cómo lo voy a desarrollar en la práctica. Entonces, a través de la interacción, este enfoque habla de que a través de la interacción se crean estos objetivos conceptuales y procedimentales y actitudinales
porque se le da valor a los procedimientos. Y con esto, en esto, el docente trabaja para que para que el estudiante pueda funcionar de manera social y ese aprendizaje entonces sea utilizado en la vida social. Como vemos entonces, esta formación es abierta y flexible. La evaluación es un proceso cualitativamente de manera formativa en donde el estudiante finalmente aprende. Las estrategias y modos de dar clase, de desarrollar clase, que es lo que nos interesa, que es a lo que nosotros nos llama el quehacer educativo dentro de la teoría histórico-social y que después, como le dije, vamos a ver un poco más desarrolladas en el enfoque constructivista, es la interacción. En un salón de clase, que le he hecho varias veces esa pregunta, en un salón de clase eh, que se, que se lleve bajo la teoría histórico-sociocultural, las estrategias del docente serían entonces, por ejemplo, la visita a empresas, en el caso de nosotros los adultos universitarios, visita a empresas, visitas a escuelas, visitas a comunidades, charlas, charlas motivacionales, encuestas, actividades en donde el estudiante esté involucrado en la comunidad, actividades donde el estudiante a través de acciones prácticas vaya, se entreviste, comente, comparta los proyectos comunitarios, las exposiciones, las visitas guiadas, todas estas son elementos de la teoría sociocultural y que obviamente vemos en el enfoque constructivista. Así que si una pregunta surge del constructivismo, de la teoría histórico-sociocultural y su docente le pregunta una tarea que cómo debe ser un área, un aula, una escuela en donde se aplique la teoría histórico-sociocultural, entonces debe ser un aula donde la participación, la integración, la interacción social sea sumamente rica. Y bien, vamos a llegar al fin de el enfoque cognitivista del aprendizaje con la siguiente tarea. Vamos a leerla, vamos a ver la tarea que va a quedar entonces como tarea. Activa evaluativa a realizar, lea y responda, ¿no? Como vemos, tenemos, al igual que la otra, tenemos eh, dos preguntas que están integradas a su vez, dos preguntas. La primera es en la noción de equilibrio estudiada en la teoría de Piaget. Uno, ¿cómo se traduce esto en términos de enseñanza-aprendizaje? La noción de equilibrio estudiada por Piaget, ¿cómo se traduce en términos de enseñanza-aprendizaje en un aula de clase? Y genera algunas estrategias, escríbelas, algunas estrategias que tú harías que reflejen la aplicación eh, en tu salón de clases de esa noción de equilibrio estudiada de Piaget. Y la segunda pregunta, entonces, tomando en cuenta las ideas de Vygotsky, que, en la que la enseñanza debe ser prospectiva o propositiva, es decir, orientada al nivel de desarrollo próximo, comenta cómo sería la planificación de una clase bajo estas ideas y de qué manera incorporarías a la familia o a los miembros de la comunidad en la ejecución de tu planificación dentro de tu aula de clase universitaria. Porque de repente esto lo pueden ver fácil si lo hacemos en la escuela, en el liceo. Pero cómo incorporamos a la familia, eh, de la familia en nuestra clase como docente universitario, cómo incorporamos a la familia a las actividades que estamos realizando. Bueno, ahí están estas dos preguntas para que podamos eh, seguir adelante con este módulo, con la clase 5 y con los temas que más adelante nos hacen falta ver. Entonces, no me queda más que saludarle y desearle
que, como les hemos dicho en otras oportunidades, saquen muy buen provecho de estas actividades. Se les quiere mucho.